La fragata Libertad embargada por los fondos buitres en un puerto de Ghana, retenida, diríamos, por una manera de decirlo así. Por otra parte, conflicto con gendarmes y prefectos por la mala liquidación de los sueldos. Entonces, cuando pasan este tipo de situaciones, uno se pregunta, ¿podían haber sido evitables este tipo de hechos? O diríamos, más, para darle más importancia, este tipo de acontecimientos, trabajando desde la prevención o evitándolos a este tipo de problemas. Horacio Jaunarena, gracias por haber venido. Al contrario, un gusto. ¿Podían haber sido evitables este tipo de acontecimientos? Sí, yo creo que sí. Creo que para usar términos médicos, esto es un caso de mala praxis. En el caso de la fragata, normalmente cuando se hace un itinerario como el que se hizo en este momento, se tiene en cuenta el riesgo que se puede correr en algunos países en virtud de la existencia de estos reclamos que se producen como consecuencia del no pago de una serie de deudas, ¿no es cierto? Entonces la primera responsabilidad recae en el Ministerio de Defensa, que, digamos así, diseña un itinerario, pero también hay una responsabilidad de Cancillería, porque después esto se eleva a Cancillería, porque Cancillería tiene que ver, porque también la fragata tiene una parte diplomática, que es su presencia en distintos estados, y Cancillería también puede quitar, poner, sacar, etc. Entonces acá hay un error compartido de entrada. Después, lo que vino después es una lamentable secuela yo no diría casi de horrores. Fíjese usted que lo primero que atina el ministro de Defensa es relevar a dos instancias inferiores de la Armada, eludiendo una responsabilidad que era propia. Entonces, en vez de asumir su responsabilidad, pasa disponibilidad a dos oficiales de la Armada, que eran los que habían trabajado en el itinerario que él finalmente había aprobado. El jefe de la Armada, como me parece que corresponde, cuando vio que se estaba perpetrando una injusticia contra sus subordinados, pide el retiro. Se va el jefe de la Armada. Al tiempo se va una colaboradora del ministro, que era el área de inteligencia. Y finalmente, después de más de 20 días, el ministro dice que el responsable es él. Después de haber frustrado varias carreras, imputado a gente que no tenía el primer grado de responsabilidad, después de tanto tiempo se hace responsable él. Esto es, digamos, una suma de malas praxis. Y bueno, y ahora tenemos la fragata ahí. La presidenta dice que, como si fuera de ella, dice que antes de ceder a la dignidad de los argentinos la va a abandonar. Yo creo que no va a pasar eso, creo que Argentina puede pelear en distintas instancias, pero creo que es un papelón que hemos hecho por una suma de mala praxis de la Cancillería y del Ministerio de Defensa. Y usted también hablaba del tema de los haberes, de la crisis que se produce en Gendarmería y en Prefectura y también en las Fuerzas Armadas, porque lo que pasó en Gendarmería y Prefectura también pasó en Defensa, en las Fuerzas Armadas, porque hubo un decreto en el área de las Fuerzas Armadas que era igual al de la Fuerza de Seguridad. La única diferencia es que cuando el ministro de Defensa se da cuenta antes que va a haber más de 15.000 oficiales que van a cobrar menos que antes, pone un suplemento extraordinario que caso por caso va compensando la situación para que cobren igual que antes. Ahora, ¿esta anomalía era detectable? Por supuesto. Nosotros en el 2006, yo firmé personalmente una carta que le dirigimos al entonces ministro de Defensa, Garré, y a la presidenta de la Comisión de Defensa del Senado, advirtiéndole lo que estaba pasando, del caos que se estaba generando en las fuerzas como consecuencia de una política de haberes que distinguía entre activos y retirados y producía una distorsión en todo el sistema y una enorme cantidad de juicios
que el Estado iba a recibir. En este momento hay más de 100.000 juicios de oficiales en retiro y activos de las Fuerzas Armadas instalados contra el Estado, juicios que el Estado va a perder. Siempre pierde el Estado. Siempre pierde porque además hay jurisprudencia ya. Exacto. Ya hay jurisprudencia, o sea que son juicios que el Estado va a perder y que alguien algún día los va a tener que pagar. ¿Quién? No se sabe, pero seguramente que alguien los va a tener que pagar. Así que son una suma de impericias, una suma de mala praxis, y creo que lo menos espectacular, pero lo más grave, es lo que ha sucedido hace un par de días, en donde un elemento de la Armada va a participar de un operativo conjunto entre las Armadas de Sudáfrica, Brasil, Uruguay y Argentina. Argentina destina una embarcación. Esa embarcación no puede ir porque no estaba en condiciones de navegar. Entonces se la reemplaza por otra. Esa otra va y se queda en el camino por mal mantenimiento. Y lo que evidencia es el estado de deterioro que están sufriendo los elementos de nuestras Fuerzas Armadas. Es decir, no puede participar Argentina de un operativo porque sus barcos no andan, no funcionan. Usted se refiere a la Tomás Espora, ¿no? Claro, que ahora están con miedo de que se las embarguen. Exacto. Que no es yo creo que finalmente ese problema se soluciona, pero lo que es alarmante es que no haya material operable, que haya tenido que no mandar a algo, una porque no andaba, porque no funciona, y la otra que se descompone. Eso es falta de mantenimiento. Ahora, esto como usted nombró y presentó una nota en el año 2006. Sí. ¿Cómo puede ser que pasaron 6 años de algo, bueno, escrito por una persona que conoce, del ámbito y del movimiento de todo lo que es el funcionamiento, y no se tenga en cuenta, digo, ¿no? No, sí, fue así, lamentablemente. Nosotros en la nota le señalábamos la situación y le decíamos que, aparte de advertirle y decirle por qué estaba pasando, le decíamos que estábamos dispuestos a una conversación como esta, en donde la alertáramos sobre las consecuencias que estaba llevando esa política. Pues, ¿cómo es la política que ha seguido esta gente? El haber el sueldo o la remuneración que cobra un militar está integrado por 2 secciones. Una es el haber en sí mismo y otra son los suplementos. Normalmente en un país normal y con Fuerzas Armadas normales, un 10% más o menos del sueldo son suplementos. Entonces acá, para que los retirados no cobraran lo que cobran los activos, que tienen que cobrar prácticamente lo mismo por el haber, congelaban el haber y aumentaban suplementos. Esos suplementos los cobraban los activos y no los jubilados o los retirados. Y sobre esos suplementos nos hacen aportes, con lo cual quedan desfinanciados los sistemas previsionales. Como hay jurisprudencia que dice que tienen que cobrar también los pasivos hacen juicio. Ya, como le decía, hay más de 100.000. Para que usted se dé cuenta el nivel de anomalía de esto que estamos hablando, un cabo, ahora, antes del decreto que han dictado y que finalmente se frustró, el 80% de lo que cobraba eran suplementos. ¿80%? El 80%. Y el 20% era un haber. ¿No es cierto? Con lo cual es un verdadero desastre. No conforme con eso, el decreto que han dictado, para que usted tenga una idea, en una institución jerárquica como son las Fuerzas Armadas, tiene que haber una diferenciación entre el cabo y el teniente general. Seguro. El teniente general es un hombre que llega al cargo después de 25 o 30 años de servicio. En una situación normal, la diferencia, el teniente general cobraría más o menos 6 veces lo que cobra un cabo. Un cabo. ¿No es cierto? Un cabo que entra ahora, ¿no es cierto? Sí, ahora. Sí. 6 veces. Con el esquema del decreto cobraba 2 meses y media. Es decir que una persona que había bajado.
Claro, la diferencia de 6 se fue a 2,5. Es decir, que una persona que está 25 o 30 años prestando servicio, en niveles de responsabilidad, como tiene que ser un general, o que llegue a la máxima jerarquía, un teniente general, cobra 2,5 veces lo que cobra un cabo. En la administración pública, más o menos la relación es 7, 8, 10 veces. 10 veces. Claro. Bueno, así estamos. Digo, todo esto, Horacio, estamos hablando, ¿se solucionaron los problemas? No. ¿O es un parche? O sea, ¿cómo estamos hoy, digo? Y hoy están estudiando cómo pagan el mes ahora, el fin de mes. Creo que no van a hacer otra cosa que poner un parche, es decir, inventarán un suplemento nuevo de manera tal que todos cobren por lo menos igual que cobraban antes, o un poco más. Pero esto va a seguir aumentando la cantidad de juicios, va a seguir aumentando los reclamos, porque la cuestión de fondo es generar un haber que restituya esa relación que yo decía entre 90 y 10. Sí. Primero, reconstruir la pirámide de haberes. Y segundo, eliminar los suplementos ridículos que se han generado y que el haber integre la parte principal de la remuneración. Si no se hace eso, seguiremos dando vueltas, como estamos dando ahora. Claro, 100.000 juicios, ¿no? Vale tenerlo presente que pagamos todos. Sí, por supuesto. Porque el Estado somos todos, no es otro. Y además, como si fuera poco, cuando se produce la crisis en Gendarmería y Prefectura, repiten lo mismo que hicieron con el tema de la fragata. Le echan la culpa a las estructuras administrativas de la Gendarmería y la Prefectura, cuando el decreto lo habían firmado los ministros, ¿verdad? Entonces echan a 10 gendarmes, echan a 10 prefectos, y los responsables principales, que son las cabezas de los ministerios, no les pasó. Es decir, matan al mensajero. Son muy graves los problemas, son de tal envergadura que si no hay un profundo acuerdo político que trascienda al gobierno e involucre a todas las fuerzas, son muy difíciles de solucionar. Exacto. Yo lo que haría es, señores, tenemos este problema, los convocamos para entre todos ver de qué manera podemos solucionar estos temas, que son temas de hoy y del futuro. Seguro. Pero esperemos recuperar la fragata. Sí, yo creo que no hay que perder las esperanzas. Yo desearía que además de recuperar la fragata, se recupere todo el material que está siendo deteriorado en todas las fuerzas por culpa de un presupuesto que no existe y por mala gestión de las máximas autoridades. Gracias, Horacio Juan Ladra. No, un gusto. Pausa.